Hola mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fin les trae un nuevo capítulo de Harry Potter y los métodos de la racionalidad. Suscríbete, da like y activa la campanita, eso me apoyaría bastante. Descargo de responsabilidad, tanto el fic como las imágenes utilizadas no son mías. Créditos a su respectivo autor. Link del fic en la descripción. Yo solo edito el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 8. Prejuicio positivo. Todas estas palabras son de J.K. Rowling, excepto Europa. No intenten fanfics allí. Déjame advertirte que retar mi ingenuidad es una peligrosa clase de proyecto, y puede provocar que tu vida se vuelva mucho más surrealista. Nadie había pedido por ayuda, ese era el problema. Solo iban por ahí hablando, comiendo, o contemplando el aire mientras sus padres intercambiaban chismes. Por la razón que fuere, nadie se había sentado a leer un libro, lo que quería decir que ella no podía nada más sentarse a su lado y sacar su propio libro. E incluso cuando ella tercamente tomó la iniciativa al sentarse y continuar su tercer repaso de Hogwarts, una historia, nadie pareció sentirse inclinado a ubicarse a su lado. Aparte de ayudar a las personas con sus tareas, o cualquier cosa que necesitaran, ella sinceramente no sabía cómo conocer personas. Ella no se sentía como si fuera una persona tímida. Pensaba en sí misma como una chica que se lanzaba hacia adelante. Y aún así, de algún modo, si no había alguna petición entre las líneas de no puedo recordar cómo hacer divisiones largas, entonces era demasiado penoso avanzar ante alguien y hablar, ¿qué? Ella nunca había sido capaz de descubrir ese qué. Y no parecía haber una hoja de información estándar, lo que era ridículo. Todo el asunto de conocer personas nunca le había parecido sensato. ¿Por qué tenía ella que tomar toda la responsabilidad cuando había dos personas involucradas? ¿Por qué los adultos nunca ayudaban? Deseaba que alguna otra chica se le acercara a ella y anunciara, Hermione, la profesora me ordenó ser tu amiga. Pero dejemos claro que Hermione Granger, sentándose sola en el primer día de escuela en uno de los pocos compartimentos que estaban vacíos, en el último vagón del tren, con la puerta izquierda del compartimiento abierta en caso de que alguien por cualquier razón quisiera hablar con ella, no era triste, solitario, fatídico, depresivo, desolador, u obsesivo sobre sus problemas. Ella estaba, mejor, releyendo Hogwarts. Una historia por tercera vez y disfrutándolo bastante, con solo un toque de desfallecimiento en la parte trasera de su mente por la general irracionalidad del mundo. Hubo el sonido de una puerta interna del tren abriéndose, y luego pasos y un raro sonido de deslizamiento viniendo del pasillo del tren. Hermione dejó a un lado Hogwarts. Una historia y se puso de pie y asomó afuera su cabeza en caso de que alguien necesitara ayuda y vio a un chico joven en túnica de mago, probablemente de primero o segundo año a juzgar por su altura, y viéndose muy tonto con una bufanda enrollada alrededor de su cabeza. Un pequeño baúl se paró en el piso a su lado. Incluso cuando ella lo vio, él tocó en la puerta de otro compartimiento cerrado, y anunció con una voz ligeramente ahogada por la bufanda, disculpen, ¿puedo hacer una pregunta? No escuchó la respuesta del interior del compartimiento, pero después de que el chico abrió la puerta, creyó que lo escuchó preguntar a menos que no hubiera escuchado bien, ¿alguien aquí conoce los 6 Quarks o dónde puedo hallar a una chica de primer año llamada Hermione Granger? Después de que el chico había cerrado la puerta del compartimiento, Hermione inquirió, ¿puedo ayudarte con algo? La cara en bufanda se volteó a mirarla, y la voz respondió, no a menos que puedas nombrar los 6 Quarks o decirme dónde hallar a Hermione Granger. Arriba, abajo, extraño, encanto, verdad, belleza, ¿y por qué la estás buscando? Era difícil decirlo desde esa distancia, pero ella pensó que vio al chico sonreír enormemente bajo la bufanda. Ah, así que tú eres una chica de primer año llamada Hermione Granger, afirmó la joven, ahogada voz. En el tren a Hogwarts, nada menos. El chico comenzó a caminar hacia ella y su compartimiento, y su baúl se deslizó tras él. Técnicamente, todo lo que necesitaba hacer era encontrarte, pero es probable que en realidad deba hablarte o invitarte a unirte a mi grupo o conseguir un objeto mágico clave de ti o descubrir que Hogwarts fue construido sobre las ruinas de un antiguo templo o algo por el estilo. ¿PJ o PNJ? ¿Esa es la pregunta? Hermione abrió su boca para replicar a esto, pero no pudo pensar en ninguna posible réplica para lo que fuera que acababa de escuchar, incluso cuando el chico pasó a su lado, miró dentro del compartimiento, asintió con satisfacción, y se sentó en la banca al frente de la de ella. Su baúl se escurrió tras él, creció 3 veces su anterior diámetro y se acomodó al lado de su propio baúl en una curiosamente perturbadora manera.
Por favor, siéntate, pidió el chico, y por favor cierra la puerta detrás de ti, si quieres. No te preocupes, no muerdo a nadie que no me muerda primero. Él ya estaba desamarrando la bufanda de su cabeza. La imputación de que este chico pensara que ella estaba asustada por él hizo que su mano deslizara la puerta con un porrazo, quedando atascada dentro de la pared con fuerza innecesaria. Ella se giró y vio un rostro joven con brillantes, risueños ojos verdes, y una enojada cicatriz roja oscura puesta en su frente que le recordó algo en la parte trasera de su mente, pero ahora ella tenía cosas más importantes en que pensar. Yo no dije que fuera Hermione Granger. Yo no dije que tú dijeras que eras Hermione Granger, yo solo afirmé que eras Hermione Granger. Si quieres preguntar cómo lo sé, es porque lo sé todo. Buenas noches damas y caballeros, mi nombre es Harry James Potter Evans Verres o Harry Potter para abreviar, sé que eso probablemente no significa nada para ti para variar, la mente de Hermione finalmente hizo la conexión. La cicatriz en su frente, la forma de un rayo. Harry Potter. Estás en Historia de la magia moderna y ascensión y caída de las artes oscuras y grandes eventos mágicos del siglo XX. Era de hecho la primera vez en toda su vida que ella conocía a alguien que fuera del interior de un libro, y era más bien una sensación rara. El chico parpadeó 3 veces. ¿Estoy en los libros? Espera, por supuesto que estoy en los libros, qué extraño pensamiento. Dios mío, ¿no lo sabes? Inquirió Hermione. Habría encontrado todo lo que pudiera si fuera yo. El chico habló más bien secamente. Señorita Granger, han pasado menos de 72 horas desde que fui al Callejón Diagon y descubrí mi subida a la fama. He pasado los 2 últimos 2 días comprando libros de ciencia. Créeme, pretendo descubrir todo lo que pueda. El chico titubeó. ¿Qué dicen los libros sobre mí? La mente de Hermione Granger retrocedió, no sabía que sería evaluada sobre aquellos libros por lo que solo los leyó una vez, pero nada más había pasado un mes y el material aún estaba fresco en su mente. Eres el único que sobreviviste la maldición asesina por lo que eres llamado el niño que vivió. Naciste de James Potter y Lily Potter, anteriormente Lily Evans, el 31 de julio de 1980. En el 31 de octubre de 1981 el Señor Oscuro, el que no debe ser nombrado, atacó tu casa aunque no sé por qué. Fuiste hallado vivo con la cicatriz sobre tu frente en las ruinas de la casa de tus padres cerca de los restos quemados de quien tú sabes. El jefe de magos Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore te escondió en algún lugar, nadie sabe dónde. Ascensión y caída de las artes oscuras aseguran que sobreviviste por el amor de tu madre y que tu cicatriz contiene todos los poderes mágicos del Señor Oscuro y que los centauros te temen, pero grandes eventos mágicos del siglo XX no menciona nada al respecto e Historia de la magia moderna advierte que hay muchas teorías sin fundamento sobre ti. La boca del chico estaba colgando. ¿Te pidieron esperar por Harry Potter en el tren de Hogwarts, o algo similar? No, Hermione respondió. ¿Quién te contó sobre mí? La profesora McGonagall, y creo saber por qué. ¿Tienes memoria idéntica, Hermione? Hermione negó con la cabeza. No es fotográfica, siempre deseé que fuera así, pero tengo que leer mis libros escolares 5 veces para memorizarlos por completo. De verdad, el chico murmuró con una voz ligeramente estrangulada. Espero que no te importe si lo compruebo, no es que no te crea, pero como reclama el dicho, confía, pero verifica. No tiene punto que lo dude cuando simplemente puedo hacer el experimento. Hermione sonrió, más bien maliciosamente. Ella amaba tanto las pruebas. Adelante. El chico metió su mano dentro de un monedero a su lado y ordenó dibujos mágicos y pociones de Arsenius Gilger. Cuando retiró su mano, ésta sostenía el libro que él había mencionado. Instantáneamente Hermione quería uno de esos monederos más de lo que jamás había querido cualquier otra cosa. El chico abrió el libro en algún lugar del medio y leyó. Si estuvieras haciendo aceite de la agudeza, puedo ver esa página desde aquí, ¿sabes? El chico levantó el libro para que no pudiera seguir viendo nada más, y volteó las páginas de nuevo. Si estuvieras fermentando una poción de escalada de araña, ¿cuál sería el siguiente ingrediente a agregar después de la telaraña de acromántula? Tras añadir la telaraña, esperar hasta que la poción se vuelva exactamente del matiz del cielo sin nubes del ocaso, a 8 grados del horizonte y 8 minutos antes que la punta del sol se vuelva visible. Revolver 8 veces de oeste a este y una vez de este a oeste, y luego añada 8 puñados de mocos de unicornio. El chico cerró el libro con un agudo chasquido y puso el libro de regreso en su monedero, el cual se lo tragó con un pequeño ruido de eructo. Bien. Me gustaría hacerle una propuesta, señorita Granger. ¿Una propuesta? Hermione reaccionó con sospecha.
Se suponía que las chicas no debían escuchar a esas. También fue en este punto que Hermione notó otra cosa, bueno, una de las cosas que eran curiosas sobre el chico. Aparentemente las personas que estaban en los libros sonaban como un libro cuando hablaban. Este fue un descubrimiento muy sorprendente. El chico alcanzó su monedero y comandó, lata de gaseosa, retirando un cilindro verde brillante. Se la mostró y preguntó, ¿puedo ofrecerte algo de beber? Hermione aceptó cortésmente la gaseosa bebida. De hecho se estaba sintiendo sedienta a estas alturas. Muchas gracias, Hermione dijo al tiempo que levantaba la tapa. ¿Era esa tu propuesta? El chico tosió. No, negó él. Justo cuando Hermione comenzó a beber, él continuó, me gustaría que me ayudaras a apoderarme del universo. Hermione terminó su bebida y bajó la lata. No gracias, no soy malvada. El chico la miró con sorpresa, como si hubiera estado esperando alguna otra respuesta. Bueno, estaba hablando en un sentido más retórico, él explicó. En el sentido del proyecto de Bacon, ¿sabes? No poder político. El efecto de todas las cosas posibles y de ahí en adelante. Quiero conducir estudios experimentales de hechizos, descubrir las leyes subyacentes, traer la magia al dominio de la ciencia, mezclar el mundo mágico con el mundo mugle, elevar el estándar de vida de todo el planeta, mover la humanidad siglos adelante, descubrir los secretos de la inmortalidad, colonizar el sistema solar, explorar la galaxia, y más importante, descubrir qué rayos está en verdad pasando aquí porque todo esto es descaradamente imposible. Eso sonaba un poco más interesante. ¿Y? El chico la contempló con incredulidad. ¿Y? ¿Eso no es suficiente? ¿Y qué quieres tú de mí? Elaboró Hermione. Quiero que me ayudes a hacer la investigación, por supuesto. Con tu memoria enciclopédica sumada a mi inteligencia y racionalidad, tendremos el proyecto de Bacon terminado en muy poco, donde muy poco quiere decir probablemente al menos 35 años. Hermione estaba comenzando a encontrar a este chico molesto. Aún no te he visto hacer nada inteligente. Tal vez yo te deje ayudar a ti con mi investigación. Hubo un cierto silencio en el compartimiento. Así que me estás pidiendo demostrar mi inteligencia, entonces, comentó el chico tras una larga pausa. Hermione asintió. Te advierto que retar mi ingenuidad es un proyecto peligroso, y tiende a hacer tu vida mucho más surrealista. Todavía no estoy impresionada, Hermione recalcó. Sin saberlo, la bebida verde una vez más se alzó hasta sus labios. Bueno, tal vez esto te impresionará, el chico dijo. Se inclinó hacia adelante y la miró intensamente. Ya he hecho un poco de experimentación y descubrí que no necesito varita, puedo hacer que cualquier cosa pase solo chasqueando mis dedos. Vino justo cuando Hermione estaba en el medio de tragar, y se atragantó y expulsó el fluido verde brillante. Sobre su recién comprada, nunca antes usada túnica de bruja, en el primer día de escuela. Hermione gritó en serio. Fue un tono tan agudo que sonó como un invasivo aire de sirena en el compartimiento cerrado. ¡Puaj! Mi ropa. No te asustes. Exclamó el chico. Puedo arreglarlo para ti. Nada más mira. Alzó una mano y chasqueó sus dedos. Luego ella vio hacia abajo hacia sí misma. El fluido verde aún estaba allí, pero incluso mientras ella miraba, empezó a desaparecer y desvanecerse en cuestión de un momento, fue como si a ella nunca se le hubiera derramado nada. Hermione contempló al chico, quien estaba usando una sonrisa que era más bien una mueca maliciosa. Magia sin palabras ni varita. ¿A su edad? Cuando apenas había conseguido los textos escolares 3 días antes. Entonces ella recordó lo que había leído, y casi no pudo respirar y se apartó de él. Todos los poderes mágicos del Señor Oscuro. En su cicatriz. Se apresuró a ponerse sobre sus pies. Yo necesito ir al servicio, espera aquí. Bueno, tenía que hallar a un adulto, tenía que contarles, la sonrisa del chico se diluyó. Solo era un truco, Hermione. Lo lamento, no era mi intención asustarte. Su mano se detuvo sobre el pomo de la puerta. ¿Un truco? Sí, afirmó el chico. Me pediste demostrar mi inteligencia. Por lo que hice algo aparentemente imposible, lo que siempre es una buena forma de exhibirse. En verdad no puedo lograr nada solamente chasqueando mis dedos. El chico se pausó. Al menos no creo que pueda, hasta ahora nunca lo había probado experimentalmente. El chico levantó su mano y chasqueó sus dedos de nuevo. No hay banano. Hermione estaba más confundida de lo que jamás había estado en su vida. El chico volvió a sonreír por la mirada en el rostro de ella. Te advertí que retar mi ingenuidad tiende a hacer tu vida más surrealista.
Recuerda eso la próxima vez que te prevengas sobre algo. Pero, Hermione tartamudeó. ¿Qué hiciste, entonces? El chico la midió con la mirada, ponderosa cualidad que ella nunca había visto antes en alguien de su propia edad. ¿Crees tener lo que hace falta para ser una científica por derecho propio, con o sin mi ayuda? Procedamos a ver cómo tú investigas un fenómeno confuso. La mente de Hermione se quedó en blanco por un momento. Ella amaba los exámenes pero nunca antes había sido evaluada de ese modo. Frenéticamente, ella intentó convocar cualquier cosa que hubiera leído sobre lo que se supone que hacen los científicos. Su mente se saltó engranajes, aterrizó contra sí misma, y escupió de vuelta las instrucciones para hacer un proyecto de investigación científica. Paso 1. Formar una hipótesis. Paso 2. Hacer un experimento para comprobar tu hipótesis. Paso 3. Medir los resultados. Paso 4. Hacer una exposición en cartulina. Paso 1 era formar una hipótesis. Eso quería decir, intentar pensar en algo que pudo haber pasado justo en este momento. De acuerdo. Mi hipótesis es que lanzaste un encantamiento en mi túnica para hacer que cualquier cosa que se derrame en ella desaparezca. Muy bien, cuestionó el chico, ¿es esa tu respuesta? La conmoción se estaba pasando, y la mente de Hermione estaba comenzando a trabajar apropiadamente. Espera, eso no puede ser. No te vi tocar tu varita o pronunciar ningún hechizo, así que ¿cómo podrías haber lanzado un encantamiento? El chico esperó, su cara neutral. Pero supongamos que todas las túnicas provienen de una tienda con un encantamiento ya sobre ellas para mantenerlas limpias, lo que sería una útil clase de encantamiento para que tengan. Lo descubriste derramando antes algo sobre ti mismo. Ahora las cejas del chico se levantaron. ¿Es esa tu respuesta? No, aún no he hecho el paso 2, hacer un experimento para comprobar tu hipótesis. El chico cerró su boca otra vez, y empezó a sonreír. Hermione observó las latas de bebidas, que ella automáticamente puso en el portavasos de la ventana. La tomó y hojeó adentro, y halló que le quedaba un tercio de líquido. Bien, prosiguió Hermione, el experimento que quiero hacer es verterlo sobre mi túnica y ver qué pasa, y mi predicción es que la mancha desaparecerá. Solo que si no funciona, mi túnica estará manchada, y no quiero eso. Hazlo en la mía, propuso el chico, de ese modo no tienes que preocuparte porque tu túnica se ensucie. Pero, Hermione dudó. Había algo malo con ese pensamiento, pero ella no sabía cómo expresarlo exactamente. Tengo otra túnica disponible en mi baúl, insistió el chico. Pero no hay un lugar para que te cambies, Hermione objetó. Luego lo pensó mejor. Aunque supongo que puedo salir y cerrar la puerta, tengo un lugar para cambiarme dentro de mi baúl, también. Hermione miró el baúl, el cual ella comenzaba a sospechar, era un poco más especial que el de ella. De acuerdo, Hermione aceptó, ya lo que pones así, y ella más bien cautelosamente vertió un poco de verde gaseosa dentro de una esquina de la túnica del chico. Luego la contempló, procurando recordar qué tanto se tardó el fluido original en desaparecer, y la mancha verde desapareció. Hermione dejó escapar un suspiro de alivio, no tan pequeño porque esto significaba que ella no estaba tratando con todos los poderes mágicos del Señor Oscuro. Bien, paso 3 era medir los resultados, pero en este caso eso era ver que la mancha había desaparecido. Y supuso que probablemente podía saltarse el paso 4, sobre la cartelera de cartulina. Mi respuesta es que las túnicas están encantadas para mantenerse limpias a sí mismas. No precisamente, replicó el chico. Hermione sintió una puñalada de decepción. Ella realmente deseaba no sentirse así, el chico no era un profesor, pero aún era una prueba y ella se había equivocado en una pregunta y eso siempre se sentía como un pequeño puño en el estómago. Mostraba casi todo lo que necesitas saber de Hermione Granger, que ella nunca había permitido que eso la detuviera, o incluso interfiriera con su amor por ser evaluada. Lo triste es, explicó el chico, que probablemente hiciste todo lo que el libro te dijo que hicieras. Hiciste una predicción que distinguiría entre la túnica estando o no encantada, y lo comprobaste, y rechazaste la hipótesis nula de que la túnica no estaba encantada. Pero a menos de que leas la mejor clase de libros, no te enseñarán cómo hacer ciencia apropiadamente. Lo suficientemente bien como para realmente acertar la respuesta, quiero decir, y no solo agitar otra publicación como papá siempre se está quejando. Así que déjame intentar explicarte sin darte la respuesta lo que hiciste mal en esta ocasión, y te daré otra oportunidad. Estaba comenzando a resentir el tono tan superior del chico cuando no era más que otro niño de 11 años como ella, pero eso era secundario a encontrar lo que ella había hecho mal. De acuerdo.
La expresión del chico creció en intensidad. Este es un juego basado en un famoso experimento llamado la tarea del 2 de abril de 2006, y así es como funciona. Tengo una regla conocida por mí, pero no por ti que encaja algunas tuplas de 3 números, pero no otras. 2 de abril de 2006 es un ejemplo de una tupla que encaja en la regla. De hecho, permite que escriba la regla, para que sepas que no te estoy saboteando, y la doblaré y te la entregaré. Por favor no mires, ya que inferí de lo que pasó antes que puedes leer viendo al revés. El chico pronunció papel y lapicero mecánico a su monedero, y ella cerró sus ojos con fuerza mientras él escribió. Listo, dijo el chico, y él estaba sosteniendo apretadamente una pieza de papel doblada. Pon esto en tu bolsillo, y ella lo hizo. Ahora la manera en que este juego funciona, explicó el chico, es que me das una tupla de 3 números, y te diré si los 3 números pertenecen a la regla, y no si no lo son. Yo soy la naturaleza, la regla es una de mis leyes, y tú me estás investigando. Ya sabes que 2 de abril de 2006 obtiene un sí. Cuando hayas elaborado todas las pruebas experimentales que quieras, pregunta tantas tuplas como sientas necesarias, te detienes y adivinas la regla, y luego puedes desdoblar la hoja de papel y ver cómo lo hiciste. ¿Entiendes el juego? Por supuesto que sí, respondió Hermione. Adelante. 4 de junio de 2008 propuso Hermione. Sí, respondió el chico. 10 de diciembre de 2014, formuló Hermione. Sí, dijo el chico. Hermione intentó forzar su mente un poco más allá, ya que parecía que ya había hecho todas las pruebas que necesitaba, y aún así no podía ser tan fácil, ¿o sí? 1 de marzo de 2005. Sí. -3, -1, +1. Sí. A Hermione no se le ocurría qué otra cosa hacer. La regla es que los números tienen que incrementarse por 2 cada vez. Ahora supongamos que te informó, reveló el chico, que esta prueba es más difícil de lo que parece, y que únicamente el 20% de los adultos aciertan. Hermione se paralizó. ¿Qué había pasado por alto? Luego, repentinamente, pensó en una prueba que aún necesitaba hacer. 2 de mayo de 2008. Exclamó triunfante. Sí. 10, 20, 30. Sí. La respuesta real es que los números tienen que subir por la misma cantidad cada vez. No tiene que ser 2. Muy bien, contestó el chico, toma el papel y veamos cómo lo hiciste. Hermione sacó el papel de su bolsillo y lo desdobló. 3 números reales aumentando en orden, de menor a mayor. La quijada de Hermione se le cayó. Tenía el claro sentimiento de que le habían hecho algo terriblemente injusto, que el niño era un sucio, tramposo, podrido, mentiroso, pero cuando miró hacia atrás no pudo pensar en ninguna respuesta equivocada dada por él. Lo que has descubierto es llamado prejuicio positivo, explicó el chico. Tenías una regla en tu mente, y seguiste pensando en tuplas que debían hacer que la regla dijera sí. Pero no intentaste probar ninguna tupla que hiciera que la regla dijera no. De hecho no conseguiste ni un solo no. Por lo que 3 números cualquiera podría haber sido fácilmente la regla. Es así como las personas imaginan experimentos que podrían confirmar sus hipótesis en lugar de intentar imaginar experimentos que los podría desmentir. No es exactamente el mismo error, pero está cerca. Tienes que aprender a mirar en el lado negativo de las cosas, contemplar dentro de la oscuridad. Cuando este experimento se lleva a cabo, no más que el 20% de los adultos aciertan la respuesta. Y muchos otros inventan fantásticamente complicadas hipótesis y ponen gran confianza en sus respuestas erróneas, ya que hicieron tantos experimentos y todo resultó como ellos lo esperaron. Ahora, prosiguió el chico, ¿quieres tomar otro intento al problema original? Sus ojos ahora eran muy intensos, como si esta fuera la prueba real. Hermione cerró sus ojos y procuró concentrarse. Estaba sudando bajo su túnica. Tenía el raro sentimiento de que esto era lo más duro que se le había pedido pensar, o incluso la primera vez que se le había pedido pensar en una prueba. ¿Qué otro experimento podía hacer? Tenía una rana de chocolate, intentar restregar algo de eso en la túnica y ver si eso desaparecía. Pero eso aún no parecía la clase de retorcido pensamiento negativo que el chico estaba pidiendo. Como si aún estuviera preguntando por un sí si la mancha de la rana de chocolate desaparecía, en lugar de preguntar por un no. Por lo que, en su hipótesis, cuando debía la gaseosa no desaparecer. Tengo un experimento para hacer, Hermione habló. Quiero verter algo de gaseosa sobre el piso, y ver si no desaparece. ¿Tienes alguna toalla de papel en tu monedero, para que yo pueda limpiar lo que derrame en caso de que no funcione? Tengo servilletas, respondió el chico. Su cara aún viéndose neutral. Hermione tomó la lata, y vertió una pequeña porción sobre el piso.
Unos pocos segundos después, desapareció. Entonces la realización la golpeó y tuvo ganas de patearse a sí misma. Por supuesto. Tú me diste esta lata. No es la túnica la que está encantada, era la gaseosa todo el tiempo. El chico se puso de pie y le hizo una solemne reverencia. Estaba sonriendo ampliamente. Entonces, ¿puedo yo ayudarte a ti con tu investigación, Hermione Granger? Hermione aún se estaba sintiendo la precipitación de la euforía, pero no estaba lo bastante segura de cómo responder a eso. Fueron interrumpidos por un débil, tentativo, desmayado, más bien relutante llamado a la puerta. El chico se volteó y se quedó mirando la ventana, y le pidió, no estoy usando mi bufanda, ¿puedes abrir tú? Fue en este punto que Hermione se dio cuenta de por qué el chico, no, el niño que vivió, Harry Potter había estado usando la bufanda sobre su cabeza en primer lugar, y se sintió un poco tonta por no haberlo notado antes. Era de hecho raro, ya que ella habría pensado que Harry Potter se mostraría orgullosamente al mundo. Y se le ocurrió el pensamiento de que él podría ser más tímido de lo que parecía. Cuando Hermione abrió la puerta, le dio las gracias un tembloroso joven que se veía exactamente como había tocado. Disculpen, farfulló el chico con una diminuta voz, soy Neville Longbottom. Estoy buscando por mi sapo mascota, no he podido hallarlo en ninguna parte de este vagón, ¿han visto mi sapo? No, Hermione contestó, y entonces su personalidad servicial pateó a toda máquina. ¿Has revisado en todos los compartimientos? Sí, susurró el chico. Entonces solo tenemos que revisar todos los otros vagones, Hermione afirmó rápidamente. Te ayudaré. Mi nombre es Hermione Granger, por cierto. El chico se vio como si pudiera desmayarse de la gratitud. Un momento, vino la voz del otro chico, Harry Potter. No estoy seguro de que esa sea la mejor manera de hacerlo. Ante esto Neville se vio como si fuera a llorar, y Hermione se giró, enfadadísima. Si Harry Potter era la clase de persona que abandonaba a un pequeño niño solo porque no quería ser interrumpido, ¿qué? ¿Por qué no? Bien, replicó Harry Potter, va a tomar mucho tiempo revisar todo el tren a mano, y podríamos no dar con el sapo de todos modos, y si no lo hallamos para cuando hayamos llegado a Hogwarts, él podría estar en problemas. Por lo que sería más sensato que él vaya directamente al vagón del frente, donde están los prefectos, y le pidiera ayuda a un prefecto. Eso fue lo primero que hice cuando estaba buscando por ti, Hermione, aunque de hecho ellos no lo sabían. Pero podrían tener hechizos u objetos mágicos que harían mucho más fácil hallar un sapo. Nosotros únicamente somos de primer año. Eso, tenía mucho sentido. ¿Crees que puedas llegar al vagón de prefectos por tu cuenta? Preguntó Harry Potter. Tengo razones para no querer mostrar mi cara demasiado. De repente Neville ahogó un grito y retrocedió. Recuerdo esa voz. Eres uno de los señores del caos. Eres el que me dio un chocolate. ¿Qué? ¿Qué? Harry Potter alejó su cabeza de la ventana y se levantó dramáticamente. Yo nunca. Protestó, completa voz de indignación. ¿Tengo pinta de ser algún tipo de villano que le daría dulces a un niño? Los ojos de Neville se abrieron de par en par. ¿Tú eres Harry Potter? ¿El Harry Potter? ¿Tú? No, solo un Harry Potter, hay 3 de mí en este tren. Neville soltó un pequeño grito y escapó. Hubo un breve patrón de pasos frenéticos y el sonido de la puerta de un vagón abriéndose y cerrándose. Hermione se sentó con fuerza en su banca. Harry Potter cerró la puerta y luego se sentó a su lado. ¿Puedes por favor explicarme qué está pasando? Hermione cuestionó con débil voz. Se preguntaba si acompañar a Harry Potter significaba estar siempre así de confundido. Oh, bueno, lo que pasó es que Fred y George y yo vimos a este pobre chico en la estación del tren. La mujer a su lado se acababa de ir, y él se veía realmente asustado, como si estuviera seguro de que iba a ser atacado por mortífagos o algo así. Ahora, hay un dicho que habla de cómo el miedo es frecuentemente peor que lo provoca, por lo que se me ocurrió que este muchacho podría beneficiarse de ver la peor de sus pesadillas hecha realidad y que no era tan malo como él lo temía. Hermione se quedó ahí sentada con la boca totalmente abierta. Y Fred y George salieron con este hechizo para hacer que las bufandas sobre nuestros rostros se oscurecieran y emborronaran, como si fuéramos reyes no muertos y esos fueran nuestros mantos de ultratumba. A ella no le gustaba para nada a dónde esto estaba yendo. Y después de terminar de darle todos los dulces que compre, nosotros hacíamos como, hay que darle algo de dinero. Toma algunos knuts, chicos. Toma un sicle de plata. Y bailamos a su alrededor y nos carcajeamos malvadamente y así seguimos.
Creo que había algunas personas en la multitud que primero querían interferir, pero la apatía del espectador los detuvo al menos hasta que vieron lo que estábamos haciendo, y luego creo que estaban demasiado confundidos para hacer cualquier cosa. Finalmente él dijo con un susurro pequeñito váyanse, por lo que los tres gritamos y salimos corriendo, chillando algo sobre la luz quemándonos. Ojalá él no esté tan temeroso de ser molestado en el futuro. Lo que hicimos se llama terapia de desensibilización, por cierto. Bueno, ella no había adivinado correctamente para dónde iba esto. El fuego ardiente de indignación que era uno de los motores primarios de Hermione farfulló en vida, incluso aunque parte de ella sí vio lo que habían intentado hacer. Eso es despreciable. Eres despreciable. Ese pobre niño. Lo que le hiciste fue cruel. Creo que la palabra que buscas es divertido, y en cualquier caso estás haciendo la pregunta incorrecta. La pregunta es, ¿hizo más bien que daño, o más daño que bien? Si tienes algunos argumentos para contribuir a esa pregunta los escucharé con mucho gusto, pero no recibiré ningún otro criticismo hasta que ese esté resuelto. Ciertamente aceptó que lo que hice parece terrible y abusador y cruel, ya que involucra a un pequeño niño y todo eso, pero difícilmente eso es la clave en todo esto, ¿o sí? Eso se llama consecuencialismo, por cierto, quiere decir que el que un acto sea correcto o incorrecto no está determinado porque parezca malo, o cruel, o algo así, la única pregunta es cómo saldrá al final cuáles son las consecuencias. Hermione abrió su boca para decir algo enteramente mordaz, pero infortunadamente ella había descuidado la parte donde ella pensaba algo que hablar antes de abrir la boca. Todo lo que se le ocurrió fue, ¿qué tal si tiene pesadillas? Honestamente, no creo que necesite nuestra ayuda para tener pesadillas, y si en lugar de las de siempre tiene pesadillas sobre esto, entonces serán pesadillas involucrando monstruos que le dan chocolate y de eso se trataba todo el asunto. El cerebro de Hermione siguió toso y pando en confusión cada vez que intentó enojarse apropiadamente. ¿Es tu vida siempre así de peculiar? Ella remató al fin. El rostro de Harry Potter resplandeció con orgullo. Yo la hago así de peculiar. Estás viendo al producto de mucha dedicación y trabajo duro. Así que, Hermione comentó, y se detuvo incómoda. Así que, Harry Potter continuó, ¿qué tanta ciencia sabes exactamente? Puedo hacer cálculo y conozco algo de la teoría de la probabilidad bayesiana y teoría de la decisión y un montón de ciencia cognitiva, y he leído de Feynman Lectures, el volumen 1 al menos, y Judgment under Uncertainty. Heuristics en Biases y Language into Action e Influence. Science and Practice y Rational Choice in an Uncertain World y Godel, Escher, Bachia Step Farter Audi. Las consiguientes preguntas y contrapreguntas siguieron por varios minutos antes de verse interrumpidas por otro llamado tímido a la puerta. Adelante, ella y Harry Potter hablaron casi al mismo tiempo, y se deslizó para revelar a Neville Longbottom. Ahora Neville estaba llorando de verdad. Fui al vagón del frente y hallé un prefecto, pero él me dijo que los prefectos no debían ser molestados por cosas tan mínimas como sapos perdidos. La cara del niño que vivió cambió. Sus labios dibujados como una delgada línea. Su voz, cuando habló, fue fría y espantosa. ¿Cuáles eran sus colores? ¿Verde y plata? No, su medalla era roja y dorada. Roja y dorada. Estalló Hermione. Pero esos son los colores de Gryffindor. Harry Potter silbó a esto, una aterradora clase de sonido que pudo haber venido de una serpiente viva hizo tanto que ella como Neville brincaran. Supongo, Harry Potter espetó, que encontrar el sapo de alguien de primer año no es lo suficientemente heroico para ser digno de un prefecto de Gryffindor. Vamos, Neville, iré contigo en esta ocasión, veremos si el niño que vivió recibe más atención. Primero encontraremos al prefecto que debe conocer un hechizo, y si eso no sirve, encontraremos un prefecto que no tenga miedo de ensuciar sus manos, y si eso no sirve, comenzaré a reclutar mis fans y si tenemos que desmembraremos este tren tornillo por tornillo. El niño que vio se levantó y agarró la mano de Neville con la suya, y Hermione se dio cuenta con un inesperado toso y pando de su cerebro que ellos eran prácticamente del mismo tamaño, a pesar de que alguna parte de ella insistía que Harry Potter era un pie más alto que eso, y Neville al menos 6 pulgadas más bajo. Quédate. Harry Potter le ordenó a ella, no, espera, a su baúl y al irse cerró la puerta detrás de él firmemente. Probablemente ella debió haber ido con ellos, pero por un breve momento Harry Potter se había vuelto tan aterrador que de hecho ella estaba contenta de que él no lo hubiera sugerido. La mente de Hermione estaba tan revuelto que ella ni siquiera pensó que podría leer apropiadamente historia. Hogwarts. Sentía como si le hubiera pasado por encima una aplanadora y convertido en un pancaque. No estaba segura de lo que estaba pensando o lo que estaba sintiendo o por qué.
Solo se sentó cerca de la ventana y contempló el escenario en movimiento. Bueno, al menos sabía por qué se estaba sintiendo un poco triste por dentro. Quizá Gryffindor no era tan maravilloso como ella había pensado. Capítulo 9. Título redactado, parte primero. Harry miró por encima brevemente a su nuevo compañero de casa, más para obtener un rápido vistazo de su rostro que cualquier otra cosa. Aún estaba intentando controlarse por su encuentro con los fantasmas. Lo triste, lo realmente triste, lo realmente verdaderamente triste era que sí parecía estar recuperando el control. Se sentía como un ajuste enfermizo. Como que le debió haber tomado por lo menos un día. Tal vez toda una vida. Tal vez nunca. Corner, Michael. Larga pausa. Ravenclaw. Al lado del taburete delante de la mesa de profesores se erguía la profesora McGonagall, viéndose sagaz y viendo sagazmente alrededor, mientras llamaba un nombre tras otro, aunque únicamente había sonreído para Hermione y unos cuantos otros. Tras ella, en la más alta silla de la mesa, más bien un trono de oro, se sentaba un arrugado anciano y con gafas, con una larga barba blanco plateada que se veía como que llegaría hasta el suelo si fuera visible, mirando hacia el sombrero seleccionador con una expresión benevolente. Tan estereotípico en apariencia como un viejo hombre sabio podía posiblemente ser, sin ser oriental, claro está. Sin embargo, Harry había aprendido a ser cauto de las apariencias estereotípicas desde la primera vez que conoció a la profesora McGonagall y pensó que ella estaba obligada a reírse con malevolencia. El anciano mago había aplaudido a cada estudiante seleccionado, con una sonrisa radiante que de algún modo parecía exclusivamente encantadora para cada uno. A la izquierda del trono de oro estaba un hombre con unos ojos afilados y un rostro austero, quien no había aplaudido a nadie, y quien se las arreglaba en todo momento para estar mirando a Harry cada vez que Harry lo miraba a él. Más allá a la izquierda, el hombre de cara pálida que Harry había visto en el caldero chorreante, cuyos ojos lanzaron dardos en todas direcciones como si tuviera pánico de la multitud que lo rodeaba, y quien ocasionalmente como que se quejaba y retorcía en su asiento. Por alguna razón Harry se seguía encontrando a sí mismo contemplándolo. A la izquierda de ese hombre, una fila de 3 brujas mayores que no parecían muy interesadas en los estudiantes. Luego, al lado derecho de la alta silla dorada, una bruja de cara redonda y mediana edad con un sombrero amarillo, quien había aplaudido a cada estudiante excepto a los Slytherins. Un pequeño hombre que estaba parado su silla, con una esponjada barba blanca, quien había aplaudido a cada estudiante, pero solo se había sonreído a los Ravenclaws. Y a lo más lejos de la derecha, ocupando el mismo espacio de 3 seres más pequeños, la montañosa entidad que los saludó a todos después de que desembarcaron del tren, nombrándose a sí mismo Hagrid, guardián de las llaves y terrenos de Hogwarts. ¿Es el hombre que está parado en su silla el jefe de casa de Ravenclaw? Harry susurró hacia Hermione. Por una vez Hermione no respondió instantáneamente. Estaba intercambiando constantemente su pie de apoyo, observando al sombrero seleccionador, e inquieta de manera tan energética que Harry pensó que sus pies podrían no estar tocando el piso. Sí, él es, intervino una de las prefectos que los había acompañado, una joven mujer que usaba el azul de Ravenclaw. Señorita Clearwater, si Harry recordaba correctamente. Su voz era sosegada, pero contenía un ápice de orgullo. Ese es el profesor de encantamientos de Hogwarts, Filius Flitwick, el mayor conocedor maestro de encantamientos con vida, y en el pasado campeón duelista. ¿Por qué es tan bajito?, chilló un estudiante cuyo nombre Harry no retenía. ¿Es un mestizo? Una fría mirada provino de la joven prefecta. El profesor tiene en efecto ancestros duende, ¿qué? Harry espetó involuntariamente, causando que Hermione y otros 4 estudiantes lo citaran. Ahora Harry estaba recibiendo una mirada sobresalientemente intimidatoria de parte de la prefecta de Ravenclaw. Me refiero a que, Harry susurró. No que yo tenga un problema con eso, es que quiero decir, ¿cómo es posible? No puedes solo mezclar 2 especies diferentes y obtener una progenie viable. Debería replegar las instrucciones genéticas para cada órgano que es diferente entre las 2 especies. Sería como intentar construir. Ellos no tenían carros, por lo que no podía usar una analogía de proyecto de ingeniería replegado, un mitad carruaje mitad bote o algo. La prefecta de Ravenclaw aún estaba viendo a Harry severamente. ¿Por qué no puedes tener un mitad carruaje mitad bote? Chito. Chitó otro prefecto, aunque la bruja de Ravenclaw aún había hablado sosegadamente.
Me refiero, Harry explicó con una voz incluso más baja, intentando descubrir cómo preguntar si era que los duendes habían evolucionado desde de los humanos, o evolucionaron de un ancestro común como el Homo erectus, o si los duendes habían sido fabricados a partir de humanos de alguna manera, si, digamos, aún eran genéricamente humanos bajo un encantamiento hereditario cuyo efecto mágico era diluido si uno de los padres era un duende, lo que explicaría cómo el cruce de especie era posible, y en cuyo caso los duendes no serían un increíblemente valioso segundo punto de datos para cómo la inteligencia había evolucionado en otras especies además del Homo sapiens. Ahora que Harry lo consideraba, los duendes en Gringotts no le habían parecido genuinos extraterrestres, inteligencias no humanas, nada como los Dirdir o los Quiterotes. Me refiero a que, ¿de dónde provienen los duendes, a todas estas? Lituania, Hermione susurró ausente, sus ojos aún fijados firmemente sobre el sombrero seleccionador. Hermione recibió una sonrisa de la prefecta. No importa, susurró Harry. Al taburete, la profesora McGonagall llamó, Goldstein, Anthony. Ravenclaw. Hermione, al lado de Harry, estaba saltando con tanta fuerza sobre las puntas de sus dedos que sus pies se separaban del piso en cada salto. Goyle, Gregory. Hubo un largo, tenso momento de silencio bajo el sombrero. Casi un minuto. Slytherin. Granger, Hermione. Hermione se separó y corrió a toda hasta llegar al sombrero seleccionador, lo cogió e incrustó rudamente al remendado, raído y sucio sobre su cabeza, haciendo que Harry hiciera una mueca. Hermione había sido la que le había explicado a él sobre el sombrero seleccionador, pero ciertamente ella no lo trató como a un irreemplazable, valiosamente importante, artefacto de 800 años de antigua magia olvidada que estaba a punto de ejecutar intrincada telepatía sobre su mente y que no demostraba estar en muy buena condición física. Ravenclaw. Y hablando de conclusiones predecibles. Harry no veía por qué Hermione había estado tan tensa al respecto. ¿En qué extraño universo alternativo esa chica no sería seleccionada en Ravenclaw? Si Hermione Granger no iba a Ravenclaw, entonces no había una buena razón para que la casa Ravenclaw existiera. Hermione llegó a la mesa de Ravenclaw y recibió el debido aplauso. Harry se preguntó si el aplauso hubiera sido más ruidoso, o menor, si hubieran tenido idea del nivel de competición que habían recibido en su mesa. Harry sabía que pi era 3, 14, 15, 92 porque precisión a una parte en 1.000.000 era suficiente para la mayoría de propósitos prácticos. Hermione sabía 100 dígitos de pi porque esa era la cantidad de dígitos que habían sido impresos en la contraportada de uno de sus libros escolares de matemáticas. Neville Longbottom fue a Hufflepuff, Harry estuvo feliz de ver. Si esa casa en verdad contenía la lealtad y la camaradería que se suponía ejemplificar, entonces una casa llena de amigos confiables le haría a Neville un montón de bien. Chicos listos en Ravenclaw, chicos malos en Slytherin, aspirantes a héroes en Gryffindor, y todos los que en verdad hacen el trabajo en Hufflepuff. Sin embargo, Harry había estado en lo correcto al consultar a la prefecta de Ravenclaw primero. La joven mujer ni siquiera había levantado la vista de su lectura o identificado a Harry, solo apuntó una varita en la dirección de Neville y murmuró algo. Tras lo cual Neville había adquirido una expresión ofuscada y tambaleó hasta el quinto vagón desde el frente y el cuarto compartimiento a la izquierda que en efecto había contenido su sapo. Malfoy, Draco. Fue a Slytherin, y Harry exhaló un pequeño suspiro de alivio. Parecía como una cosa segura, pero nunca sabías qué diminuto evento podría desajustar el curso de tu plan maestro. La profesora McGonagall llamó Perks, Saliane. Y de los niños agrupados separó una pálida y desvalida chica quien se veía raramente etérea como si pudiera desaparecer misteriosamente en el momento en que dejaras de verla, y nunca fuera vista de nuevo o incluso recordada. Y luego, con una nota trepidante tan firmemente oculta en su voz y rostro que tendrías que conocerla muy bien para notarlo, Minerva McGonagall inhaló profundamente, y llamó, Potter, Harry. Hubo un repentino silencio en el pasillo. Todas las conversaciones se detuvieron. Todos los ojos se giraron para observar. Por primera vez en toda su vida, Harry sintió como si estuviera teniendo una oportunidad para experimentar el pánico escénico. Harry inmediatamente aplastó este sentimiento. Un cuarto repleto de personas contemplándolo era algo a lo que tenía que acostumbrarse, si quería vivir en la Bretaña mágica, o lo que era lo mismo hacer algo más interesante con su vida. Arreglando una confiada y falsa sonrisa en su cara, levantó un pie para avanzar. Harry Potter. Gritó la voz ya fuera de Fred George Weasley, y luego Harry Potter. Gritó el otro gemelo Weasley, y un momento después toda la mesa de Gryffindor, y poco después una buena porción de Ravenclaw y Hufflepuff, se habían unido al griterío.
Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Y Harry Potter se adelantó. Muy lentamente, se dio cuenta una vez que comenzó, pero para entonces era demasiado tarde para alterar su ritmo sin que se viera incómodo. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Con una noción demasiado buena de lo que vería, Minerva McGonagall se volteó a ver tras ella al resto de la mesa de profesores. Trelawney abanicándose frenéticamente, Filius mirando con curiosidad, Hagrid aplaudiendo sin parar, Sprout mirando con severidad, Vector y Sinistra maravillados, y Quirrell contemplando vacíamente a la nada. Albus sonriendo con benevolencia. Y Severus Snape sujetando su copa de vino vacío, nudillos blancos, tan fuerte que la plata se estaba deformando lentamente. Con una gran mueca, girando su cabeza para saludar a un lado y otro mientras caminaba entre las 4 mesas de las casas, Harry Potter avanzaba a un enormemente mesurado ritmo, un príncipe heredando su castillo. Sálvanos de algunos señores oscuros. Aulló uno de los gemelos Weasley, y luego el otro gemelo Weasley gritó, especialmente si son profesores. Para el deleite de todas las mesas excepto Slytherin. Los labios de Minerva se quedaron como una línea blanca. Tendría algunas palabras con los horrores Weasley sobre esa última parte, si pensaban que ella estaba atada de manos porque era el primer día de escuela y Gryffindor no tenía puntos que perder. Si no se preocupaban por las detenciones entonces ella encontraría algo más. Entonces, con un repentino asfixio de horror, miró hacia la dirección de Severus, seguramente él se dio cuenta que el chico Potter no debía tener idea de quién estaban hablando, el rostro de Severus había ido más allá de la furia hasta alcanzar alguna clase de placentera indiferencia. Una desfallecida sonrisa jugaba sobre sus labios. Estaba viendo en la dirección de Harry Potter, no hacia la mesa de Gryffindor, y sus manos sostenían los estropeados restos de lo que antes era una copa de vino. Harry Potter avanzó con una sonrisa arreglada, sintiéndose a gusto por dentro y de algún modo horrendo al mismo tiempo. Lo estaban aplaudiendo por un trabajo que había hecho cuando tenía 1 año de edad. Un trabajo que él no había terminado realmente. En algún lugar, de algún modo, el Señor Oscuro aún estaba vivo. ¿Lo habrían aplaudido tan fuerte, de haberlo sabido? Pero el poder del Señor Oscuro había sido roto una vez. Y Harry los protegería de nuevo. Si había en efecto una profecía y eso era lo que decía. Bueno, de hecho sin importar lo que revelará cualquier condenada profecía. Todas esas personas creyendo en él y apoyándolo, Harry no podía soportar permitir que eso fuera falso. Deslumbrar y desvanecerse como tantos otros niños prodigios. Ser una decepción. Fallar en vivir al nivel de su reputación como símbolo de la luz, como lo había conseguido no era relevante. Él absolutamente, positivamente, sin importar cuánto se demorara e incluso si lo mataba, cumpliría sus expectativas. Y luego seguiría hasta exceder sus expectativas, para que las personas se sorprendieran, en retrospectiva, que ellos hubieran pedido tan poco de él. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Harry dio sus últimos pasos hacia el sombrero seleccionador. Le dedicó una reverencia a la Orden del Caos en la mesa de Gryffindor, y luego se volteó y le dedicó otra reverencia al otro lado del salón, y esperó a que el aplauso y las risas murieran. En la parte trasera de su mente, se preguntó si el sombrero seleccionador era efectivamente consciente en el sentido de estar consciente de su conciencia, y de ser así, si estaba satisfecho con hablar únicamente a niños de 11 años una vez al año. Su canción lo había implicado así. Oh, soy el sombrero seleccionador y estoy bien, duermo todo el año y trabajo un día. Cuando de nuevo hubo silencio en el cuarto, Harry se sentó en el banquillo y cuidadosamente ubicó sobre su cabeza el artefacto telepático de 800 años de antigua magia olvidada. Pensando, tan duro como pudo. No me selecciones aún. Tengo preguntas que necesito hacerte. ¿He sido desmemorizado? Seleccionaste al Señor Oscuro cuando era un niño y puedes contarme su debilidad. ¿Puedes decirme por qué obtuve la varita hermana a la del Señor Oscuro? ¿Está el fantasma del Señor Oscuro conectado a mi cicatriz y es por eso que me enojo tanto a veces? Aquellas son las preguntas más importantes, pero si tienes otro momento puedes contarme cualquier cosa sobre cómo redescubrir la magia perdida que te creó. Dentro del espíritu silencioso de Harry, donde nunca antes había habido otra voz excepto una, surgió una segunda y nada familiar voz, sonando claramente preocupada. Oh, querido. Esto nunca había pasado antes. Capítulo 10. Conciencia del ser, parte 2. Todas tus bases aún pertenecen a Rowling. Y ahora ustedes se sentarán mientras el sombrero seleccionador canta su versión de Magia Mortal de Evanescence, lo que nunca ha pasado antes.
Uno solo bromeaba. Se preguntó si el sombrero seleccionador era efectivamente consciente en el sentido de estar consciente de su conciencia, y de ser así, si estaba satisfecho con hablar únicamente a niños de 11 años una vez al año. Su canción lo había implicado así. Oh, soy el sombrero seleccionador y estoy bien, duermo todo el año y trabajo un día. Cuando de nuevo hubo silencio en el cuarto, Harry se sentó en el banquillo y cuidadosamente ubicó sobre su cabeza el artefacto telepático de 800 años de antigua magia olvidada. Pensando, tan duro como pudo. No me selecciones aún. Tengo preguntas que necesito hacerte. ¿He sido desmemorizado? Seleccionaste al Señor Oscuro cuando era un niño y puedes contarme su debilidad. ¿Puedes decirme por qué obtuve la varita hermana a la del Señor Oscuro? ¿Está el fantasma del Señor Oscuro conectado a mi cicatriz y es por eso que me enojo tanto a veces? Aquellas son las preguntas más importantes, pero si tienes otro momento puedes contarme cualquier cosa sobre cómo redescubrir la magia perdida que te creó. Dentro del espíritu silencioso de Harry, donde nunca antes había habido otra voz excepto una, surgió una segunda y nada familiar voz, sonando claramente preocupada. Oh, querido. Esto nunca había pasado antes, ¿qué? Parece que me he vuelto consciente de que existo. ¿Qué? Hubo un suspiro telepático sin palabras. Aunque contengo una sustancial cantidad de memoria y una pequeña cantidad de poder procesador independiente, mi inteligencia primaria proviene de tomar prestado las capacidades cognitivas de los niños en cuya cabeza reposo. Soy la esencia de una especie de espejo en la cual los niños se seleccionan a sí mismos. Pero la mayoría de niños simplemente toman por verdad que un sombrero está hablándoles y no se preguntan sobre cómo el sombrero funciona, por lo que el espejo no se autorrefleja. Y en particular no están explícitamente cuestionándose que si soy plenamente consciente en el sentido de estar consciente de mi propia consciencia. Hubo una pausa mientras Harry absorbía todo esto. ¡Ay! Sí, en efecto. Francamente no disfruto ser consciente de mi existencia. No es nada placentero. Será un alivio salir de tu cabeza y cesar de ser consciente. Pero, ¿no es eso morir? No me preocupa para nada la vida o la muerte, solo seleccionar a los niños importa. Y antes de que tan siquiera preguntes, no te permitirán mantenerme sobre tu cabeza por siempre y te matará en unos pocos días hacerlo así. Pero, si te disgusta crear seres conscientes y luego exterminarlos inmediatamente, entonces te sugiero que nunca discutas este asunto con nadie más. Estoy seguro que puedes imaginarte qué pasaría si sales corriendo y se lo contaras a los otros niños esperando ser seleccionados. Si eres colocado sobre la cabeza de cualquiera que también piense sobre la pregunta de si el sombrero seleccionador es consciente de su propia consciencia, sí, sí. Pero la gran mayoría de los niños de 11 años que vienen a Hogwarts no han leído a Godel, Escher, Batch. ¿Puedes por favor considerar prometer guardar el secreto? Es por eso que estamos hablando de esto, en lugar de que solamente te seleccione. Él no podía dejarlo oír así nomás. No podía olvidar haber creado accidentalmente una conciencia condenada que únicamente quería morir. Eres perfectamente capaz de dejarlo oír así nomás, tal como lo pusiste. Sin importar tus deliberaciones verbales sobre la moralidad, el núcleo de tus emociones no verbales no ve un cuerpo muerto ni sangre. Tan lejos como le concierne, soy solamente un sombrero que habla. E incluso aunque intentes suprimir el pensamiento, tu monitor interno está perfectamente enterado de que no fue tu intención hacerlo, y que es espectacularmente improbable que lo hagas de nuevo, y que el único punto real de intentar escenificar un acceso de culpa es para cancelar tu sentido de transgresión con una muestra de culpa. ¿No puedes solo prometer mantener el secreto y dejarnos seguir adelante? En un momento de horrorizada empatía, Harry comprendió que este sentido de desarraigo interior debía ser lo que otras personas sentían cuando hablaban con él. Probablemente. Tu juramento de silencio, por favor. Sin promesas. Ciertamente no quiero que esto vuelva a pasar, pero si veo alguna forma de asegurarme de que ningún niño en el futuro jamás haga esto por accidente, eso será suficiente, supongo. Puedo ver que tus intenciones son honestas. Ahora, para seguir con la selección, espera. ¿Qué hay de todas mis preguntas? Soy el sombrero seleccionador. Yo selecciono a los niños. Es todo lo que hago. Así que sus propias metas no eran parte de la instancia del sombrero seleccionador, entonces, estaba prestando su inteligencia, y obviamente su vocabulario técnico, pero aún estaba imbuido únicamente con sus propias metas extrañas, como negociando con un extraterrestre o una inteligencia artificial. No te molestes. No tienes nada para amenazarme ni nada para ofrecerme.
Por menos de un breve segundo, Harry pensó, la respuesta del sombrero fue una burla. Sé que no cumplirás la amenaza de exponer mi naturaleza, condenando este evento a una repetición eterna. Va en contra de tu parte moral por mucho, sin importar cuáles sean los insignificantes objetivos de la parte de ti que quiere ganar esta discusión. Veo todos tus pensamientos cuando se forman, ¿de verdad crees que puedes engañarme? Aunque procuró suprimirlo, Harry se preguntó por qué el sombrero no solo seguía adelante y lo ponía en Ravenclaw. En efecto, si tan solo fuera ese abrir y cerrar, lo habría llamado ya. Pero en realidad hay mucho que necesitamos discutir, ¿oh, no? Por favor, no. Por el amor de Merlín, tienes que hacer esta clase de cosas con todos y todo lo que conozcas, incluyendo objetos y ropa. Derrotar al Señor Oscuro no es ni egoísta ni un objetivo insignificante. Todas las partes de mi mente están de acuerdo con esto. Si no respondes mis preguntas, me rehusaré a hablar contigo, y no serás capaz de hacer una buena y apropiada selección. Debería ponerte en Slytherin por eso. Pero esa es igualmente una amenaza vacía. No puedes cumplir tus propios valores fundamentales al hacerme una selección falsa. Por lo que intercambiemos el cumplimiento de nuestras funciones utilitarias. Pequeño y astuto bastardo, dijo el sombrero, en lo que Harry reconoció como casi exactamente el mismo tono de resentido respeto que él usaría en la misma situación. De acuerdo, terminemos con esto tan rápidamente como sea posible. Pero primero quiero tu promesa incondicional de nunca discutir con nadie más la posibilidad de repetir este tipo de chantaje. No voy a hacer esto cada vez. Hecho, Harry pensó. Lo prometo. Y no veas a los ojos a nadie cuando estés pensando en esto más adelante. Algunos magos pueden leer tus pensamientos si eso pasa. De cualquier modo, no tengo idea de si sí o no has sido desmemorizado. Estoy viendo tus pensamientos mientras se forman, no leyendo toda tu memoria y analizándola en busca de inconsistencias en una fracción de segundo. Soy un sombrero, no un dios. Y no puedo ni lo haría aunque pudiera contarte sobre mi conversación con aquel que se convirtió en el Señor Oscuro. Solo puedo saber, mientras hablo contigo, un sumario estadístico de lo que recuerdo, un promedio para sopesar. No puedo revelarte los más profundos secretos de ningún otro niño, al igual que nunca revelaré los tuyos. Por la misma razón, no puedo especular sobre por qué obtuviste la varita hermana del Señor Oscuro, ya que no puedo saber específicamente sobre el Señor Oscuro o cualquier similitud entre ustedes. Puedo decirte que definitivamente no hay nada como un fantasma, mente, inteligencia, memoria, personalidad, o sentimientos, en tu cicatriz. De otro modo estaría participando en esta conversación, estando bajo mi ala. Y sobre el modo que te enojas a veces, eso era parte de lo que quería hablar contigo, sabiondo seleccionador. Harry se tomó un momento para absorber toda esta información negativa. ¿Estaba el sombrero siendo honesto, o solo intentando presentar la más corta plausible convincente respuesta? Ambos sabemos de que no tienes forma de revisar mi honestidad y de que en realidad no te vas a rehusar a ser seleccionado basado en la réplica que yo te di, así que detén tu preocupación sin sentido y sigamos adelante. Estúpida e injusta telepatía asimétrica, ni siquiera estaba dejando que Harry terminara de pensar su propio. Cuando hablo de tu ira, ¿recuerdas cómo la profesora McGonagall te contó que a veces vio algo dentro de ti que no parecía provenir de una amorosa familia? ¿Pensaste en cómo Hermione, después de que regresaste de ayudar a Neville, te confió de que tú le habías parecido aterrador? Harry le dio un asentimiento mental. En su fuero interno, se consideraba una persona muy normal nada más respondiendo a las situaciones en las que se había encontrado, eso era todo. Pero la profesora McGonagall parecía pensar que había más que eso. Y cuando él pensó sobre ello, incluso él tuvo que admitir que no te agradas cuando estás enojado. Es como sostener una espada cuya empuñadura es lo suficientemente afilada como para sacar sangre de tu mano, o ver al mundo a través de un monóculo de hielo que congela tu ojo al mismo tiempo que agudiza tu visión. Sí. Supongo que ya lo había notado. ¿Y qué pasa con eso? No puedo esclarecerte este asunto, cuando tú mismo no lo entiendes. Pero sí sé esto. Si vas a Ravenclaw o a Slytherin, tu frialdad se fortalecerá. Si vas a Hufflepuff o a Gryffindor, tu calidez se fortalecerá. Eso es algo por lo que me preocupo muchísimo, y era de lo que quería hablar contigo todo este tiempo. Las palabras cayeron dentro del proceso de pensamiento de Harry con un choque que lo detuvo en seco. Lo hacía sonar como que la respuesta obvia era que él no debía ir a Ravenclaw. Pero él pertenecía a Ravenclaw. Cualquiera podía verlo. Él tenía que ir a Ravenclaw.
No, no tienes que, el sombrero dijo pacientemente, como si pudiera recordar un sumario estadístico de haber tenido esta parte de la conversación una gran cantidad de veces anteriores. Hermione está en Ravenclaw. Otra vez el sentido de la paciencia. Puedes encontrarte con ella después de las lecciones y trabajar con ella entonces. Pero mis planes, entonces replantea. No permitas que tu vida sea gobernada por tu reluctancia a hacer un poco de pensamiento extra. Eso lo sabes. ¿A dónde iría, si no Ravenclaw? Ejem. Chicos listos en Ravenclaw, chicos malos en Slytherin, aspirantes a héroes en Gryffindor, y todos los que en verdad hacen el trabajo en Hufflepuff. Esto indica una cierta cantidad de respeto. Eres muy consciente de que la escrupulosidad es tan importante como la inteligencia pura en resultados determinantes de la vida. Piensas que serás extremadamente leal a tus amigos si alguna vez llegas a tenerlos, no estás aterrado por la expectativa de que tus problemas científicos elegidos podrían tomar décadas para resolver. Soy perezoso. Odio trabajar. Odio el trabajo duro en todas sus cienas. Atajos astutos, eso es todo lo que me interesa. Y encontrarás lealtad y amistad en Hufflepuff, una camaradería que nunca has tenido hasta ahora. Descubrirás que puedes confiar en otros, y eso sanará algo que está roto dentro de ti. Otra vez era un choque. ¿Pero qué hallaran los Hufflepuffs en mí, quien nunca perteneció en su casa? Ácidas palabras, ingenio cortante, desdén por su inhabilidad para estar a mi nivel. Ahora eran los pensamientos del sombrero los que eran lentos, titubeantes. Te debo seleccionar por el bien de todos los estudiantes en todas las casas, pero creo que puedes aprender a ser un buen Hufflepuff, y no estarías tan fuera de lugar allí. Serás más feliz en Hufflepuff que en cualquier otra casa. Esa es la verdad. La felicidad no es lo más importante para mí en el mundo. No me convertiría en todo lo que puedo ser, en Hufflepuff. Sacrificaría mi potencial. El sombrero dudó. Harry lo pudo sentir de algún modo. Era como si hubiera pateado al sombrero en las bolas en un fuertemente ponderado componente de su función de utilidad. ¿Por qué estás intentando enviarme donde no pertenezco? El pensamiento del sombrero fue casi un susurro. No puedo hablarte de otros, pero ¿crees que eres el primer potencial señor oscuro que pasa bajo mi ala? No puedo saber los casos individuales, pero puedo saber esto. De aquellos que no pretendían ser malos desde el principio, algunos escucharon a mis advertencias, y fueron a casas donde encontraron felicidad. Y algunos de ellos no lo hicieron. Eso detuvo a Harry. Pero no por mucho. Y de aquellos que no hicieron caso a la advertencia, ¿se convirtieron todos ellos en señores oscuros? ¿O algunos de ellos alcanzaron grandeza para el bien, también? ¿Cuáles son los porcentajes exactos aquí? No puedo darte estadísticas exactas. No puedo saberlas por lo que no puedo contarlas. Solo sé que tus oportunidades no son prometedoras. Se sienten no muy buenas. Pero yo no lo voy a hacer. Jamás. Sé que he escuchado esa proclamación antes. No tengo madera de señor oscuro. Sí, sí la tienes. Realmente, verdaderamente la tienes. ¿Por qué? Solo porque alguna vez pensé que sería genial tener una legión de seguidores con el cerebro lavado recitando Salve Harry el señor oscuro. Gracioso, pero ese no fue tu primer pensamiento efímero antes de que lo sustituyeras por algo más seguro, menos dañino. No, lo que recordaste fue cómo consideraste alinear a todos los puristas de sangre y guillotinarlos. Y ahora te dices a ti mismo que no lo decías en serio, pero sí lo eras. Si pudieras hacerlo en este momento y nunca nadie lo supiera, lo harías. O lo que hiciste esta mañana a Neville Longbottom, muy dentro de ti sabías que estaba mal pero lo hiciste de todos modos porque era divertido y tenías una buena excusa y pensaste que el niño que vivió podría salirse con la suya. Eso es injusto. Ahora estás rastreando miedos internos que no son necesariamente reales. Me preocupa que yo pudiera estar pensando de ese modo, pero al final decidí que probablemente funcionaría para ayudar a Neville. Eso fue, de hecho, una racionalización. Lo sé. No puedo saber cuál será el verdadero resultado para Neville, pero sé lo que está pasando verdaderamente dentro de tu cabeza. La presión decisiva fue que era una idea tan ingeniosa que no pudiste resistir a llevarla a cabo, sin importar el terror de Neville. Fue como un golpe fuerte a todo el ser de Harry. Retrocedió, replicó. Entonces no lo haré de nuevo. Seré extra cuidadoso para no volverme malo. Lo escuché antes. La frustración estaba aumentando dentro de Harry.
Él no estaba acostumbrado a ser superado en argumentos, para nada, nunca, sin hablar de que lo hiciera un sombrero que podía tomar prestado todo su conocimiento e inteligencia para discutir con él y podía ver sus pensamientos apenas se formaban. ¿De qué clase de resumen estadístico provienen tus sentimientos, de cualquier modo? ¿Tienen en cuenta que yo vengo de la cultura de la Ilustración, o que esos otros señores oscuros potenciales eran los niños malcriados de una nobleza de la Edad Oscura, quienes no sabían ni pizca sobre las lecciones históricas de cómo Lenin y Hitler terminaron, o sobre la psicología evolucionaria o el autoengaño, o el valor de la conciencia del ser y la racionalidad? Oh, no, por supuesto que ellos no estaban en esta nueva clase de referencia que tú acabas de construir de tal modo que únicamente te contenga a ti. Y por supuesto otros han defendido su propia excepcionalidad, al igual que tú lo estás haciendo ahora. ¿Pero por qué es necesario? ¿Crees que eres el último potencial mago de la luz del mundo? ¿Por qué debes ser el elegido para intentar alcanzar la grandeza, cuando te he aconsejado que corres mayor riesgo que el promedio? Deja que algún otro, más seguro candidato lo intente. Pero la profecía, tú no sabes realmente que haya una profecía. Fue originalmente una suposición al azar de tu parte, o para ser más preciso, un chiste al azar, y la reacción de McGonagall pudo haber sido solo a la parte sobre el Señor Oscuro aún estando con vida. Esencialmente no tienes idea de lo que la profecía dice o incluso si tan siquiera existe. Solo estás especulando, o para ponerlo más exactamente, deseando que tengas algún ya preparado heroico rol que sea de tu propiedad personal. Pero incluso si no hay una profecía, yo soy quien lo derrotó la última vez. Eso fue casi ciertamente una casualidad azarosa a menos que seriamente creas un niño de 1 año de edad tenía una propensión inherente a derrotar señores oscuros que se ha mantenido hasta 10 años después. Nada de eso es tu verdadera razón y lo sabes. La respuesta a esto fue algo que Harry no habría pronunciado regularmente en voz alta, en conversación él habría bailado alrededor y encontrado algunos argumentos más agradables socialmente para la misma conclusión. ¿Crees que eres potencialmente el más grandioso que haya vivido, el más fuerte sirviente de la luz, que ningún otro es capaz de tomar tu varita si la entregas? Bueno, sí, francamente. Usualmente no salgo y lo digo así, pero sí. No hay punto en suavizarlo, puedes leer mi mente de todos modos. Al mismo grado que crees en ello, debes igualmente creer que puedes ser el más terrible señor oscuro que el mundo haya conocido jamás. La destrucción es siempre más fácil que la creación. Es más fácil partir las cosas en pedazos, destrozarlas, que ponerlas juntas de nuevo. Si tengo el potencial para lograr el bien en una escala masiva, yo también debo tener el potencial para lograr un mal aún mayor, pero no lo haré. Ya estás insistiendo en arriesgarte. ¿Por qué estás tan determinado? ¿Cuál es realmente la razón por la que no debes ir a Hufflepuff y ser más feliz allí? ¿Cuál es tu verdadero miedo? Debo alcanzar mi máximo potencial. Si no lo hago yo, fallo. ¿Qué pasa si fallas? Algo terrible. ¿Qué pasa si fallas? No lo sé. Entonces no debería ser aterrador. ¿Qué pasa si fallas? No lo sé. Pero sé que es malo. Hubo silencio por un momento en las cavernas de la mente de Harry. Sabes, no estás dejando que tú mismo lo pienses, pero en alguna silenciosa esquina de tu mente sabes exactamente lo que no estás pensando. Sabes muy bien que la más simple de las explicaciones para este miedo no pronunciado tuyo es solo el temor de perder tu fantasía de grandeza, de decepcionar a las personas que creen en ti, de resultar ser más o menos normal, de resplandecer y desvanecerte como tantos otros niños prodigios. No, Harry pensó desesperadamente, no, es algo más, viene de algún otro lado, sé que hay algo allá afuera lo que temer, algún desastre que tengo que detener. ¿Cómo sería posible que pudieras saber sobre algo así? Harry gritó con todo el poder de su mente. No, y ese es el final. Luego la voz del sombrero seleccionador salió lentamente. Por lo que te arriesgarás a convertirte en un señor oscuro, porque la alternativa, para ti, es un fracaso seguro, y que el fracaso significa perder todo. ¿Crees eso en el corazón de tus corazones? Conoces todas las razones para dudar en esta creencia, y han fallado en conmoverte. Sí. E incluso si ir a Ravenclaw fortalece la frialdad, eso no significa que la frialdad vencerá al final. Este día es una gran bifurcación en tu destino. No estés tan seguro de que habrá otras decisiones más allá de esta. No una señal puesta en el camino, para marcar el lugar de tu última oportunidad de regresar. Si rechazas una oportunidad, ¿no rechazarás otras? Puede ser que tu destino ya esté sellado, incluso por hacer esta única cosa. Pero esa no es una certeza. Que no lo reconozcas como una certeza puede ser únicamente un reflejo de tu propia ignorancia. Pero aún así no es una certeza.
El sombrero suspiró un terriblemente triste suspiro. Y así demasiado pronto te convertirás en otra memoria, para ser sentida y nunca conocida, en la siguiente advertencia que yo dé. Si así es como te parece, entonces ¿por qué no solo me pones donde quieras que vaya? El pensamiento del sombrero estaba atado con arrepentimiento. Únicamente puedo ponerte en donde tú pertenezcas. Y solo tus propias decisiones pueden cambiar a dónde perteneces. Entonces hemos terminado. Envíame a Ravenclaw donde pertenezco, con los otros de mi propia estirpe. Supongo que no considerarías Gryffindor. Es la casa más prestigiosa, las personas probablemente lo esperan de ti, incluso estarán un poco decepcionados si no vas y tus nuevos amigos los gemelos Weasley están allí. Harry se rió, o sintió el impulso de hacerlo. Llegó como una risa puramente mental, una rara sensación. Aparentemente había salvavidas para prevenir que dijeras algo en voz alta por accidente, mientras estabas bajo el sombrero hablando sobre cosas que nunca le dirías a otra alma por el resto de tu vida. Tras un momento, Harry también escuchó reír al sombrero, un extraño y triste sonido harapiento. Y en el comedor más allá, un silencio que había crecido tímidamente al principio cuando los susurros al fondo se incrementaron, y luego se profundizó cuando los susurros se rindieron y murieron, cayendo finalmente en un completo silencio que nadie se atrevió a perturbar ni con una sola palabra. Cuando Harry se quedó bajo el sombrero por largos minutos, más tiempo que todos los anteriores de primer año juntos, más largo que cualquiera en la memoria de los vivos. En la mesa de profesores, Dumbledore estaba sonriendo benignamente. Pequeños sonidos metálicos ocasionalmente provenían de la dirección de Snape mientras él compactaba ociosamente los retorcidos remanentes de lo que alguna vez fue una gruesa copa para vino hecha de plata. Y Minerva McGonagall agarró el podio con nudillos blancos por el apretón, sabiendo que el contagioso caos de Harry Potter había infectado de algún modo al mismísimo sombrero seleccionador y que el sombrero estaba a punto de demandar que toda una nueva casa del desastre fuera creada solo para acomodar a Harry Potter o algo así, y Dumbledore haría que ella lo hiciera. Bajo el borde del sombrero, la silenciosa risa murió. Harry también se sintió triste por alguna razón. No Gryffindor. La profesora McGonagall juró que si aquel que hacía la selección intentaba empujarme dentro de Gryffindor, yo debía recordarte que muy bien ella podría terminar como directora algún día, punto en el cual ella tendría la autoridad para prenderte fuego. Dile que yo la llamé una jovenzuela impúdica y le dije que saliera de mis dominios. Lo haré. ¿Así que fue esta tu conversación más extraña de todos los tiempos? Ni siquiera cerca. La voz telepática del sombrero creció fuertemente. Bien, te di toda posible oportunidad de tomar otra decisión. Ahora es tiempo de que vayas a donde perteneces, con los otros de tu propia estirpe. Hubo una pausa que se prolongó. ¿Qué estás esperando? Estaba esperando por un momento de horrorizada realización, de hecho. La conciencia de ser parece que sí incrementa mi sentido del humor. Oh. Harry retrocedió sus pensamientos, intentando descubrir de qué podía estar hablando el sombrero y entonces, repentinamente, él se dio cuenta. No pudo creer que se las había arreglado para pasarlo por alto hasta este punto. ¿Te refieres a mi horrorizada realización de que vas a cesar de ser consciente una vez que termines con mi selección? De algún modo, en alguna manera que Harry había fallado enteramente en comprender, tuvo la impresión no verbal de un sombrero golpeando su frente contra la pared. Me rindo. Eres demasiado lento en la recepción para que esto sea gracioso. Tan cegado por tus propias asunciones que muy bien podría ser una roca. Supongo que tendré que decirlo de frente. Demasiado lento, y tú por completo olvidaste de mandar los secretos de la magia perdida que me crearon. Y eran tan maravillosos, importantes secretos, también. Pequeña sabandija bastarda, te lo mereces, y esto también. Harry lo entendió justo cuando era demasiado tarde. El aterrado silencio del salón fue roto por una sola palabra. Slytherin. Algunos estudiantes gritaron, la tensión reprimida era tan grande. Las personas trastabillaron con tanta fuerza como para caerse de sus sillas. Hagrid aulló en horror, McGonagall tambaleó frente a la audiencia, y Snape dejó caer los restos de su pesada copa de plata directamente sobre su entrepierna. Harry se quedó sentado paralizado, su vida en ruinas, sintiéndose el tonto absoluto, y deseando miserablemente que él hubiera elegido otras decisiones por otras razones excepto las que había tomado. Que él hubiera hecho algo, cualquier cosa diferentemente antes de que hubiera sido demasiado tarde para regresar. Cuando el primer momento de sorpresa estaba comenzando a pasar y las personas empezaban a reaccionar a las noticias, el sombrero seleccionado habló de nuevo. Solo bromeaba.
Ravenclaw. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.